Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a estar hablando sobre ángulo entre dos vectores. Tenemos un vector por acá, tenemos otro vector por acá. ¿Cómo se calcula el ángulo que hay entre ellos? Bueno, de dónde sale la fórmula y algunos ejercicios para aplicar la fórmula es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. Así que bueno, empecemos. Vamos a empezar recordando la ley de los cosenos. Supongamos que tenemos un triángulo cualquiera. No tiene que ser un triángulo rectángulo ni con ninguna propiedades especiales. Un triángulo cualquiera. Por ejemplo, este. Llamemos a este lado A, por ejemplo, a este B y a este C. Y supongamos que estamos interesados en saber cuánto vale este ángulo entre los lados A y B, es decir, el ángulo que está opuesto al lado C. Entonces la ley de los cosenos nos dice que C, el que está opuesto al ángulo θ, C al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos dos, de A y de B, por el coseno del ángulo que estamos interesados, el coseno del ángulo θ. Esta es la ley de los cosenos. Ahora vamos a ver cómo aplicar la ley de los cosenos para encontrar el ángulo entre dos vectores. Entonces supongamos que tenemos dos vectores, este vector amarillo que llamamos A y este vector azul que llamamos B. Según lo que hemos visto antes, el vector A menos B será el vector que empieza acá y termina acá. De esta manera. Entonces, nosotros queremos encontrar este ángulo que está acá. Vamos a ponerle nombre, el ángulo θ, ¿sí?, entre el vector A y el vector B. Aplicando la ley de los cosenos, tendremos que el módulo de este vector, que sería C en este caso, porque este es el que está opuesto al ángulo θ, el módulo de A menos B elevado al cuadrado será el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos el doble producto de los módulos por el coseno del ángulo θ, que es el que nos interesa calcular. Ahora despejamos el coseno de θ. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, podemos pasar esto para acá y este para allá. Entonces vamos a tener que 2 por norma de A por norma de B por el coseno del ángulo θ es igual a la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado menos la norma de A menos B al cuadrado. Por lo tanto, el coseno de θ será norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado menos la norma de A menos B al cuadrado, todo dividido por 2 veces la norma de A por la norma de B. Bien, supongamos que A, este A que está acá, tiene coordenadas A sub 1, A sub 2, que B tiene coordenadas B sub 1, B sub 2, y por lo tanto A menos B, que es el otro vector que tenemos acá en consideración, tiene coordenadas A sub 1 menos B sub 1, coma, A sub 2 menos B sub 2. Entonces, la norma de A elevada al cuadrado nos va a quedar, como es elevado al cuadrado, no se le saca la raíz, así que nos va a quedar la suma de estos dos cuadrados. A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado. La norma de B al cuadrado nos va a quedar B sub 1 cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Acuérdense que el módulo de un vector
es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Pero como está elevado al cuadrado, la raíz no va, así que nos queda de esta manera. Y la norma de a menos b elevado al cuadrado nos va a quedar a sub 1 menos b sub 1 elevado al cuadrado más a sub 2 menos b sub 2 elevado al cuadrado. Entonces, si desarrollamos el numerador, nos va a quedar a sub 1 cuadrado más a sub 2 cuadrado más b1 cuadrado más b2 al cuadrado menos, y entonces desarrollamos esto que está acá, pero todo va a tener un menos, así que vamos a ponerlo entre corchetes. Entonces nos va a quedar a sub 1 cuadrado menos el doble producto de a1 por b1 más b1 al cuadrado, y esto nos va a quedar a sub 2 al cuadrado menos 2 veces a sub 2 por b2 más b sub 2 al cuadrado. Y entonces aquí vemos claramente que a sub 1 cuadrado con a sub 1 cuadrado se cancela, eso da 0. Este menos este da 0. Este menos este da 0. Y este menos este da 0. Así que lo que va a sobrevivir acá es menos, con un menos te da más, va a quedar 2a1b1 más 2a2b2. 2a1b1, pero cuando lo sume con el otro 2, lo puedo sacar factor común el 2, así que nos va a quedar en realidad así. Así que todo esto que está acá en el numerador se reduce a esta expresión que aparece acá. Entonces esto nos va a quedar 2 veces a1b1 más a2b2 dividido por 2 veces la norma de a por la norma de b. Y finalmente, si nosotros dividimos estos dos, nos queda un 1, o sea que se cancelan estos dos, pues nos va a quedar que esto es a sub 1 b1 más a sub 2 b2 dividido por la norma de a por la norma de b. Y entonces esta es la fórmula para calcular el ángulo entre dos vectores. En realidad no es el ángulo, ¿verdad? Propiamente, es el coseno del ángulo. Pero una vez que tengamos el coseno del ángulo, podemos aplicar la inversa del coseno, que es el arco coseno, y entonces obtener de esa manera el ángulo, ¿sí? De todas maneras lo voy a escribir por acá, para que nos quede, para cuando hagamos los ejercicios, el coseno del ángulo entre estos dos vectores va a ser el producto de la primera coordenada de A por la primera coordenada de B más la segunda coordenada de A por la segunda coordenada de B dividido entre la norma de A por la norma de B. Esta es la fórmula para calcular el ángulo entre dos vectores. Pensaba borrar toda la pizarra, pero veo que me quedan algunos espacios que voy a aprovechar. Vamos a hacer este ejemplo. Hallar el ángulo entre los vectores 3,4 y 5,12. ¿Qué se hace? Bueno, se aplica esta fórmula que aparece acá. Entonces, el coseno del ángulo entre ellos será el producto de las primeras coordenadas, 3 por 5, 15, más el producto de las segundas coordenadas, 4 por 12, 48, entre la norma del vector A. Vamos a calcular esa norma del vector A. Vamos a colocarla por acá. La norma de A es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que vale 9, más 4 al cuadrado, que vale 16. 9 más 16 vale 25 y la raíz cuadrada de 25 vale 5. Así que la norma de A vale 5 y la norma de B es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que vale 25,
más 12 al cuadrado, que es 144. La suma de 25 más 144 es 169. Y la raíz de 169 es 13. Así que la norma de este vector es 13, eso es lo que mide. Así que acá abajo colocamos el producto de las dos normas, es decir, 5 por 13. Y entonces arriba nos va a quedar 15 más 48, 63, sobre 5 por 13, que es 65. Así que el coseno del ángulo es 63 sobre 65. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos arco coseno de 63 sobre 65. Arco coseno de 63 sobre 65. Y eso nos va a quedar aproximadamente 0,2487. Y el ángulo va a ser, todo esto es aproximado, ¿no? El ángulo va a ser aproximadamente 14,25. Todo eso obviamente se lo da a la calculadora, no tienen ustedes por qué saberlo, yo no me lo sé, no tengo la menor idea de cuánto iba a dar eso, ¿ok? Solo que lo hice en la calculadora las cuentas, ¿sí? Así que bueno, aquí ven un pequeño ejemplo de cómo aplicar esta fórmula para calcular el ángulo entre esos dos vectores. Entonces, por ejemplo, si los vectores eran, vamos a graficarlo por acá muy rápidamente y sin mucha escala, ¿ok? Pero si este vector es el 5,12, digamos que el 5 está por acá, digamos que el 12 está por acá y este es el 5,12, este es el vector B y el vector A es el 3,4, supongamos que es por acá el 3 y que por acá, qué sé yo, por acá está el 4, ¿ok? No le hagan mucho caso a las escalas, ¿ok? Que estoy usando. Entonces el ángulo entre ellos, que es este tita de acá, ¿ok? Ese ángulo va a ser eso, 14,25 grados, ¿bien? Y así, bueno, tienen la manera, ¿verdad?, de encontrar el ángulo entre dos vectores. Cuando dos vectores forman un ángulo de 90 grados, o pi medio, se dice que ellos son perpendiculares. Y cuando dos vectores forman un ángulo de 0 grados o de 180 grados, se dice que esos dos vectores son paralelos. Por ejemplo, calculemos el ángulo entre los vectores 1, 1, el ángulo entre los vectores 1, 1 y 2, menos 2, o menos 2, 2, ¿sí? Entonces, el ángulo entre estos dos vectores será, vamos a ver, el coseno del ángulo entre ellos será el producto de estos dos, que da menos 2, más el producto de estos dos, que da 2, sobre la norma de este y la norma de este. Vamos a llamar a este A y a este vamos a llamarlo B. Entonces sería sobre la norma de A por la norma de B. Pero esto da 0, así que no importa cuánto vale la norma, esto vale 0. Y si esto vale 0, si el coseno del ángulo vale 0, esto implica que el ángulo tiene que ser pi medio, es decir, 90 grados. Si te queda la duda de cómo calcular, por ejemplo, este ángulo sí se lo tienen que saber, ¿ok? Bueno, yo les voy a dar una manera para que aprendan rápidamente a calcular senos y cosenos de los ángulos más conocidos, más tradicionales, los que más salen, ¿ok? Fíjense, la tablita es así, ¿ven? Aquí escriben seno, aquí escriben coseno, escriben raíz cuadrada, escriben 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados, ¿ok? Y luego aquí escriben 0, 1, 2, 3, 4 y luego se devuelven 4, 3, 2, 1, 0 y todo esto dividido entre 2. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el coseno de 90 grados? Coseno de 90 grados.
Bueno, el coseno de 90 grados será, se viene, como es coseno, usan esta fila de abajo y donde cruce con 90 grados, este es el número que vas a considerar. O sea que va a ser la raíz cuadrada de 0. Todo lleva raíz cuadrada y todo está dividido entre 2. Pero la raíz cuadrada de 0 es 0, dividido entre 2 es 0, o sea que esto vale 0. Así que, ¿cuál es el ángulo de tal manera que el coseno de ese ángulo valga 0? Bueno, es 90 grados y por eso yo supe rápidamente que es 90 grados. Bien, vamos a hacer otro ejemplito para que conozcan un poco más la fórmula. Por ejemplo, ¿cuál es el seno de 60 grados? Bueno, se vienen por acá, sería la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Ese es el seno de 60 grados. Y así usan, esta es la fórmula. Muy fácil, ¿verdad? Y muy fácil también la construcción. Así que bueno, ahí le dejo ese regalito para aquellos que no conocían esta tabla. Bien, retomando el ejemplo, fíjense que aquí entonces, este ángulo entre estos dos vectores vale pi medio. Y fíjense por qué. Fíjense que el 1, 1, vamos a, de nuevo, un poquito rápido, ¿verdad? El 1, 1 será este vector de acá, y el menos 2, 2 será, por acá estará el menos 2, y por acá estará el 2, será este vector que viene por acá, ¿sí? Y lo que está pasando, y se ve, incluso se ve en este dibujo, que el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados, ¿ok? Entonces geométricamente podemos ver que estos dos vectores son perpendiculares y analíticamente también ya lo habíamos visto porque el ángulo entre ellos vale pi medio. Similarmente, si hacemos lo mismo que hicimos ahora, pero con el 2, 2, es decir, 1, 1, 2, 2, entonces los vectores nos van a quedar uno múltiplo del otro, ¿verdad? Entonces van a ser paralelos. Entonces, ¿cuál debería ser el ángulo entre ellos? Si tienen la misma dirección y sentido, el ángulo debería ser 0 grados. Bien, ese debería ser el ángulo, 0 grados, ¿ok? Y entonces, ¿cuánto debería ser el coseno que aparezca acá después de hacer las cuentas? ¿Cuánto debería ser el coseno? Bueno, ¿cuál es el coseno de 0 grados? Raíz de 4 sobre 2. Raíz de 4 vale 2, sobre 2 vale 1. Así que si háganlo ustedes. Y si les da, o si tienen alguna pregunta, me escriben en los comentarios. Si lo hacen con el 2, 2 y con el 1, 1, aplican la fórmula acá, calculan las normas, el resultado debería darle 1, coseno de tita igual a 1, y como les dio 1, entonces el ángulo tiene que ser 0 grados, ¿ok? Bueno, muy bien, yo lo voy a dejar hasta acá para que no se haga tampoco tan largo este video. Espero que hayan aprendido, que les haya servido y que ya sepan calcular ángulo entre dos vectores. Muy bien, en los próximos videos seguimos con geometría, pero por ahora nos despedimos. Nos vemos.